Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al futuro del Diablito Etcheverry. Como ya todos sabemos, el jugador hoy por hoy está representando a la selección argentina en el Mundial Sub-17, pero dio algunas declaraciones, no sé si un tanto fuertes, pero en definitiva que nos dejan lugar a pensar ciertas cosas que pueden llegar a suceder con el juvenil de tan solo 17 años de cara al 2024. Hizo su debut en River en el transcurso de este año, tuvo algo de continuidad sobre el final del primer semestre, pero en esta segunda mitad del 2023 lamentablemente no ha podido jugar básicamente nada, solo algunos minutos en el amistoso contra Universidad de Chile a mediados de septiembre. Si bien es cierto que ahora al representar a la selección esto no le da la posibilidad de vestir la camiseta de River, hay que tener en cuenta que es un jugador con muchísimas condiciones y que De Michelis debió haberle dado algunas oportunidades más. Nadie lo pide como titular, pero algunos minutos más pudo haber disputado. ¿De qué vamos a hablar puntualmente en este video? Vamos a referirnos a la posibilidad de irse de cara a un futuro cercano, porque está siendo seguido por equipos del fútbol europeo. Pero también vamos a hablar de otra cuestión que podría llegar a pasar dependiendo de las charlas que pueda llegar a tener con su entorno luego de que vuelva a disputar la Copa del Mundo. ¡Empecemos! Lo primero que hay que mencionar, y esto es algo totalmente lógico, es que al vestir la camiseta de la selección argentina, más allá de que sea en categorías juveniles, le abre más puertas a jugar en el fútbol europeo. Los conjuntos más importantes y relevantes del viejo continente son de observar mediante ojeadores y buscadores a las jóvenes joyas que aparecen en estos torneos juveniles. De hecho, lo estuvieron siguiendo muy de cerca en el sudamericano que disputó la selección argentina en abril de este 2023, donde el Diablito fue una de las máximas figuras, y eso hizo que en distintos portales y medios de Europa apareciera el nombre de Etcheverry como uno de los posibles futbolistas a buscar de cara al futuro. Es cierto que en general los equipos europeos no suelen venir a buscar a Sudamérica a jugadores de menos de 18 años con contrato. Pueden llegar a aprovechar alguna posibilidad de algún futbolista que no tiene vínculo y se lo terminan llevando por la patria potestad o por algún otro método. No sucede lo mismo, por ejemplo, en el fútbol brasileño, donde sí se suelen contratar jugadores de menores de 18 años y si bien es cierto que no pueden viajar al fútbol de Europa con tanta proximidad, se los aseguran para dentro de 2 o 3 temporadas. Sin embargo, lo que sí vienen a buscar al fútbol argentino son futbolistas entre 19 y 22 años aproximadamente. Así se dieron las ventas más importantes de River en el último tiempo. Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lucas Beltrán, con anterioridad Ezequiel Palacio, fueron todos futbolistas que en esa edad fueron transferidos, todos ellos por más de 15 millones de euros al fútbol de Europa. Etcheverry todavía obviamente no tiene esa edad, pero eso no quita que lo estén siguiendo de cerca y el hecho de estar jugando la Copa del Mundo juvenil obviamente incrementará sus posibilidades de irse hacia Europa si es que sobre todo tiene un buen rendimiento. Hay que tener en cuenta que a Etcheverry lo han seguido de cerca ya desde principios de este año clubes como el Paris Saint-Germain, que en febrero de este 2023, inclusive antes de que se disputara el sudamericano, ya había sondeado al jugador en cuestión y es más, se había hablado de que podía llegar a pagar hasta 50 millones de euros por el mediocampista ofensivo de River, aunque se sabía que eso era poco probable, sobre todo porque la cláusula de rescisión del futbolista es menor, si bien es cierto que se puede llegar a aumentar en el corto plazo, pero de eso voy a estar hablando un poco más adelante. Después, distintos medios españoles también lo han puesto en la mira del Real Madrid. El elenco español es justamente uno de estos clubes que mencioné antes, que es de buscar en el fútbol brasileño a jugadores de menores de 18 años para asegurárselos en un futuro. Ya lo hizo anteriormente hace un par de temporadas con Vinicius Junior, hoy una de las grandes figuras del elenco de la capital española, y lo ha hecho el último año también con Hendrik, el actual futbolista del Palmeiras, aunque recién se sumará al Real Madrid a mediados del 2024. Y después también
Distintos portales ingleses dicen que Echeverry estaría en la mira tanto del Manchester City como del Manchester United, aunque la gran diferencia es que estos dos equipos británicos lo comprarían para cederlo a otro club en cuestión para que gane minutos hasta que definitivamente tenga el rodaje suficiente para sumarse al primer equipo. No sería el mismo caso, por ejemplo, que el de Julián Álvarez, que lo compró el City y se sumó a la plantilla apenas llegó al fútbol inglés. Si bien Echeverry tiene muchos pretendientes, la realidad es que River únicamente lo transferiría por un número muy pero muy elevado. Hoy lo que tiene que seguir haciendo es tratar de romperla en la Copa del Mundo Sub-17 y el año que viene esperemos que tenga más oportunidades en River. Y ahora vamos a referirnos justamente a cuánto dinero tendría que poner un equipo de Europa para hacerse con los servicios del Diablito Echeverry. La cláusula de rescisión del jugador, impuesta cuando firmó su primer contrato como futbolista, esto fue en el primer día en el cual el plantel se juntó en este 2023, por allá el 2 de enero de principios de este año, fue de 30 millones de euros que aumenta a 35 millones a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. En el próximo receso en particular, este número que aumenta no va a tener tanta importancia porque el periodo de transferencias en nuestro país va a ir totalmente desfasado en comparación al mercado europeo. El periodo de compra y venta de jugadores en el viejo continente va a estar desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de enero del primer mes del año que viene, mientras que en nuestro país el libro de pases comenzará el 25 de enero y cerrará el 21 de febrero, es decir, la cláusula de Echeverry aumentará a 35 millones el 11 del segundo mes del 2024 y eso va a pasar cuando ya el mercado de pases en Europa esté totalmente cerrado. Sí va a aumentar para otros mercados como pueden ser el mercado brasileño, el periodo de pases en los Estados Unidos y también en algunos países del Medio Oriente que en este último tiempo, como ya sabemos, han puesto un dineral para llevarse a muchos jugadores, sobre todo del fútbol de Europa. Sin embargo, obviamente en caso de que Echeverry se llegue a ir de River, uno cree que su destino claramente estaría en algún conjunto importante del viejo continente, caso contrario se debería quedar en el millonario. En principio ningún equipo en cuestión estaría dispuesto a pagar lo que River pretende, y Echeverry, por lo menos por sus declaraciones, no ahora las que les voy a mencionar que dio hace un par de días, sino las que ha dado a lo largo de toda su carrera en las divisiones inferiores del más grande, es que quiere tener continuidad en el equipo de Núñez para justamente poder salir campeón siendo una de las figuras del equipo. La realidad es que esto no va a ser sencillo, por lo menos en el corto plazo, pero como es un jugador con tantas virtudes y condiciones, es uno de los futbolistas que sin lugar a dudas está llamado a ser una de las grandes promesas del fútbol sudamericano y también de la selección argentina de cara a un futuro no tan lejano. De hecho, las listas que normalmente hacen los portales deportivos que se especializan en jugadores juveniles siempre ponen a el Diablito Echeverry entre los 50 jugadores de mayor proyección de todo el planeta. No solamente del fútbol argentino o del fútbol sudamericano, sino de todo el mundo. Lo están siguiendo muy de cerca y obviamente también que aparezca en estas listas y listados hacen que River pueda llegar a perderlo de manera más próxima. Pero como dije, River no tiene intención de negociarlo, es un jugador innegociable, lo que no quiere decir que sea intransferible, porque tiene cláusula de rescisión y si algún club pone los 30 millones de euros como para llevárselo, dependerá todo de lo que decida el propio futbolista, que si bien en principio ha declarado que quiere seguir en River porque es su máximo deseo al ser el club del que es hincha, la realidad es que cuando aparece la plata siempre todo puede cambiar, sobre todo teniendo en cuenta que si algún equipo pone estos 30 millones de euros, se supone que es uno de los grandes gigantes del fútbol de Europa. ¿Y qué es esa frase que mencionó el Diablito Echeverry hace un par de días antes de hacer su debut en definitiva en la Copa del Mundo Sub-17 con la selección argentina? Él mismo manifestó en esta frase que el hecho de no haber jugado casi nunca durante este semestre, si bien es cierto no le fue perjudicial, obviamente le jugó algo en contra a él a la hora de volver a disfrutar una gran cantidad de minutos, porque el hecho de que no haya podido jugar ni en la primera de River ni en la reserva, porque únicamente
Estuvo en la tercera categoría para disputar el Superclásico en la Copa Liga Profesional. Después básicamente nunca más jugó 45 minutos completos. Sí estuvo en todos los entrenamientos tanto de la selección argentina sub-17 como también bajo el mando de Martín de Michelis. Pero esta frase hace pensar un poco qué es lo mejor para el jugador de cara a un futuro cercano. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Algo parecido mencioné en videos anteriores en el caso de Sebastián Boselli. Si bien es cierto que Boselli es un jugador que River compró, la realidad es que si De Michelis no lo iba a utilizar absolutamente nunca, no hubiera sido lógico, al igual que en el caso de Nicolás Fonseca, que es otro jugador que River ya compró, dejarlo 6 meses en Defensor Sporting como para que no pierda continuidad. En el caso de Etcheverry pasa algo parecido. Si no juega en primera porque el DT no lo tiene en cuenta, lo mejor hubiera sido que siga jugando en reserva, más allá de formar parte ya del plantel de primera división, porque no es bueno para un jugador que en los últimos 4 meses haya jugado minutos a cuentagotas. Diría que Etcheverry no ha llegado a completar, si sumamos todos los minutos que jugó en reserva más los minutos que disputó en aquel partido amistoso contra Universidad Católica y los amistosos que seguramente también ha disputado con la selección argentina sub-17, no ha llegado a jugar 3 partidos enteros, y es algo muy poco para un jugador que ya debería ser considerado, repito, no como titular, pero sí como una opción muy viable para entrar desde el banco de suplentes en los partidos de primera, sobre todo teniendo en cuenta que River y De Michelis más que nada no han encontrado respuestas absolutamente en todos los futbolistas, y el Diablito es un jugador verdaderamente interesante. Entiendo también que River no te espera demasiado y que el equipo jugando mal quizás no le pueda dar tantos minutos a un pibe de las divisiones inferiores del club, pero estamos hablando de que en la segunda mitad sumó 0 minutos en partidos oficiales, estoy hablando. No es que jugó poco o que la realidad algunos contextos de ciertos partidos no daban para ponerlo, eso lo puedo llegar a entender. Yo creo que nadie lo pedía para que juegue el Superclásico de primera división en la Bombonera, pero después hubo partidos que River jugó de local, por ejemplo contra Barraca Central, que ganó 5-1, contra Arsenal, que ganó 3-1. Esos 2 compromisos hubieran sido para que el Diablito Etcheverry ingrese desde el banco de suplentes, si no parecería que únicamente puede ingresar cuando River esté ganando 3-0, y ni siquiera eso, porque si acabo de decir que no pudo entrar en esos partidos, la realidad es que parecería que no puede ingresar en la mayoría de los cotejos, y eso ha sido claramente perjudicial para el futbolista en cuestión. Por eso mismo la decisión luego de la pretemporada 2024 tiene que ser clara. Si Etcheverry sigue formando parte del plantel profesional, deberá jugar más seguido. Caso contrario, no me parecería mal que juegue los partidos de la reserva. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente lo más importante, más allá de lo que puede llegar a ser un sondeo o alguna oferta a un equipo europeo, tiene que ver con que Etcheverry se sienta cómodo en River, porque si no se puede lograr eso, poco se podrá hacer de cara al futuro para que una de las mayores promesas del fútbol argentino, sudamericano y según muchos portales del mundo, una de las mejores promesas también a nivel mundial, para que rinda en River. Lo que tiene que ser el primer objetivo tanto del cuerpo técnico como también de los formadores en el más grande, es que Etcheverry pueda mostrar todas sus condiciones en el club, que lo ha hecho en las distintas categorías menores, porque si no, no estaríamos hablando de la clase de futbolista que es. Ahora tiene que empezar a tomar más ritmo de primera división, y en la pretemporada de Michelis tiene que llevarlo de la mejor forma para que cuando empiece la competencia oficial en el año que viene pueda finalmente formar parte del plantel profesional de manera más continuada y sumar minutos dentro del terreno de juego. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.